Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Halil İbrahim Ceylan sorprendió con una nota que tocó el corazón. ¿Aún queda amor? El mundo del espectáculo se estremeció esta semana con una noticia que nadie esperaba. Halil İbrahim Ceylan, conocido por su carisma y sus intensas actuaciones, ha conmovido a todos con un gesto que muchos interpretan como una señal clara de que los sentimientos del pasado siguen vivos. La noticia que está recorriendo los titulares de las revistas de farándula, una nota escrita a mano, acompañada de un ramo de flores, que decía simplemente, todavía somos una historia. Este gesto tan sencillo pero lleno de significado ha encendido los rumores sobre una posible reconciliación con su expareja, cuyo nombre, por respeto a su privacidad, no ha sido revelado oficialmente. Lo que sí se sabe es que esta relación fue muy comentada en su momento y terminó de forma abrupta hace más de un año. Pero al parecer, el tiempo no ha borrado lo que una vez fue intenso y verdadero. Fue inesperado, no pensé que aún pensara en mí, habría comentado la destinataria del ramo a una fuente cercana, quien prefirió mantener el anonimato. Según esta fuente, la reacción al recibir el mensaje fue de absoluta sorpresa y emoción. Cuando leí la nota, sentí como si el tiempo se detuviera, agregó, dejando claro que el impacto emocional fue profundo. Los seguidores del actor han inundado las redes sociales con comentarios. Algunos aplauden el gesto, calificándolo de romántico y valiente, mientras que otros se muestran escépticos. Pero lo que nadie puede negar es que Halil İbrahim Ceylan ha logrado, una vez más, captar la atención del público. Durante una reciente aparición en un evento cultural en Estambul, Halil fue abordado por periodistas que le preguntaron directamente sobre el mensaje. Con una sonrisa enigmática respondió, lo escribí desde el corazón. A veces, las palabras no son suficientes, pero una frase puede decirlo todo. Su declaración no hizo más que alimentar la curiosidad del público y la especulación de los medios. Sus fans, especialmente mujeres entre 40 y 65 años, se han mostrado profundamente conmovidas. En los comentarios de su última publicación en redes sociales, se pueden leer frases como, ese mensaje me hizo llorar, qué hermoso gesto, ojalá todos los hombres fueran así o Halil. Nos enseñaste que el amor verdadero no se olvida. Una seguidora escribió, después de 25 años de casada, este tipo de detalles me recuerdan por qué me enamoré de mi esposo. Gracias Halil por recordarnos el valor del amor. Otra fan incluso compartió una anécdota personal, mi esposo nunca ha sido de palabras dulces, pero al ver esta historia juntos, me abrazó sin decir nada. A veces, los gestos de otros nos despiertan emociones dormidas. Historias como esta se han multiplicado en las redes, donde el nombre de Halil İbrahim Ceylan se ha convertido en tendencia una vez más. Lo interesante es que este episodio no parece haber sido parte de una estrategia publicitaria ni de promoción para un nuevo proyecto. Todo indica que se trató de un impulso genuino, algo que nació de un momento íntimo de reflexión o nostalgia. Algunos expertos en relaciones públicas opinan que, de haber sido una maniobra mediática, se habría manejado de forma mucho más abierta. Lo que hace este gesto tan potente es precisamente su espontaneidad, explicó la psicóloga y especialista en lenguaje emocional, doctora Nuray Demir. En su análisis del caso, Demir añade, cuando una figura pública actúa con autenticidad, el impacto se multiplica. Halil no solo compartió una emoción, sino que permitió al público proyectarse en esa emoción. Por eso la gente reacciona con tanta fuerza, se ven reflejados en esa nota, en ese ramo, en ese suspiro del pasado. Entretanto, algunos medios han comenzado a especular sobre la identidad de la mujer que recibió el mensaje. Aunque hasta ahora no hay confirmaciones, se rumorea que se trata de una actriz con quien Halil compartió pantalla en una producción dramática hace unos años. Sus interacciones en aquella época, tanto dentro como fuera del set, eran objeto de comentarios por su evidente química y complicidad. Mientras los medios continúan buscando pistas, Halil mantiene el silencio. No ha publicado nada nuevo desde aquella entrevista breve en el evento cultural,
y sus historias en redes sociales han permanecido vacías. Esta pausa ha alimentado aún más la expectativa. ¿Estará esperando una respuesta? ¿Acaso este gesto fue el primero de varios? El público también ha empezado a debatir lo que podría significar "todavía somos una historia". Algunos lo interpretan como un deseo de volver a empezar, mientras otros lo ven como una aceptación nostálgica de lo que fue, sin necesariamente aspirar a una reconciliación. Es una frase abierta, poética, afirma el escritor y columnista Javier Alonso. Tiene la belleza de lo inacabado. Nos invita a imaginar un desenlace, aunque nunca llegue. El efecto en su carrera también ha sido palpable. Desde que la noticia salió a la luz, las visitas a su perfil oficial se han duplicado. Productores y marcas han mostrado interés renovado, no solo por su talento, sino también por su impacto emocional en el público. Algunos analistas del mundo del entretenimiento lo llaman el efecto Alil, la capacidad de transformar un gesto íntimo en un fenómeno colectivo. Además, programas de televisión han dedicado segmentos enteros a analizar el mensaje, la caligrafía, el tipo de flores utilizadas, incluso el momento del día en que fue entregado. Una locutora de radio confesó entre risas: "Nunca pensé que hablaríamos tanto de una nota manuscrita en este programa". Pero Alil lo logró. Por supuesto, no han faltado las críticas. Algunos opinan que revivir una historia pasada puede ser contraproducente, especialmente si una de las partes ha decidido seguir adelante. Otros lo acusan de manipular los sentimientos del público o de su expareja. Sin embargo, la mayoría parece inclinarse hacia una visión más benévola, la de un hombre que se atreve a expresar lo que muchos callan. Mientras tanto, en los foros de fanáticos, se multiplican los análisis. Algunos usuarios han comparado este episodio con escenas memorables de sus telenovelas, notando paralelismos sorprendentes. Es como si Alil estuviera protagonizando su propia historia romántica, comenta una usuaria con el seudónimo Luna Nostálgica. Solo que esta vez, no hay guión, o al menos, no uno que conozcamos. En una encuesta informal publicada en redes, el 82% de los votantes dijo creer que todavía hay amor entre Alil y su expareja. Un 10% opinó que se trata de un acto de despedida simbólica, y el resto prefirió no tomar partido. Pero todos coincidieron en que el gesto ha marcado un momento especial, tanto para él como para su audiencia. Lo cierto es que, más allá del resultado de esta historia, Alil Ibrahim Ceylan ha demostrado una vez más que el arte no siempre se limita a un escenario o a una pantalla. A veces, una simple frase puede convertirse en un acto poético que resuena con miles de almas. A veces, una historia de amor no necesita estar completa para seguir tocando corazones. Y así, entre la incertidumbre y la emoción, el público espera. ¿Habrá una respuesta? ¿Veremos una nueva fotografía, una pista más, una confirmación? Por ahora, todo es posible. Mientras tanto, las flores ya se marchitaron, pero el eco de sus palabras sigue flotando en el aire. Todavía somos una historia. No olvides suscribirte al canal y dejar tu opinión. Tu comentario es muy importante para mí. Nos vemos en el próximo video, con más historias que tocan el corazón.